fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió investigar al presidente Pedro Castillo y los argumentos que él esgrime están colocados en un documento que se conoció el día de ayer, que son básicamente la sustentación que coloca el fiscal Sánchez, que hoy además a pie de página es aplaudido, ¿no?, por quienes, si uno revisa el archivo hace 2 o 3 años, lo querían crucificado de un poste. Pero bueno, así pasa, pues, ¿no? Según este aspirante a colaborador que se inserta en el documento de Fiscalía de la Nación, Pedro Castillo, el presidente, habría reclamado porque las obras las estaban ganando otras empresas y no las que lo ha apoyado en su campaña. Ese es uno de tantos datos que se colocan aquí. El abogado Benji Espinosa es defensor legal del presidente Castillo y está esta noche con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Espinosa? Buenas noches. Jaime, gracias por estar aquí. Ustedes, desde la defensa legal, han presentado un pedido de nulidad de la investigación preliminar contra el presidente Castillo. Y la argumentación que ustedes colocan es que al presidente no se le puede investigar durante su mandato. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? Sí. En la interpretación que debe hacerse la Constitución conforme a su funcionalidad y no solo a su literalidad. La Constitución, en el artículo 117, establece el presidente durante el ejercicio del mandato, durante su función como presidente, solo puede ser acusado por 4 casos. No incluye los casos por los que ha abierto el fiscal de la Nación. Y acá lo que hay que entender es a qué se refiere la Constitución. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el telos, como dirían los romanos? La finalidad que persigue una disposición de esta naturaleza. Lo que persigue es establecer la inviolabilidad de la figura presidencial y evitar que el presidente de la República sea llenado, sea encimado con querellas, con procesos, con demandas, con denuncias y se le distraiga de la función que tiene de dirigir el país. ¿Usted cuándo descubrió en su vida que quería ser abogado? ¿Cuándo descubrí que quería ser abogado? Sí, muy joven, ¿no? Yo creo que la tenía clara, ¿no? Yo creo que lo hice cuando vi El abogado del diablo, con Al Pacino y Keanu Reeves. ¿Sabe por qué le digo? Porque usted palabrea muy bien. Le voy a decir por qué. Con todo respeto, ¿no? Claro. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo. Acusado. Por eso le preguntaba yo, ¿en qué parte de la Constitución dice que no puede ser investigado? No dice. Dice que solo puede ser acusado, obviamente, por traición a la patria, por impedir las elecciones regionales, municipales, disolver el Congreso, bla, 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 bla. Sí. Te voy a poner pero un ejemplo. ¿en qué parte? Usted me dice, en su interpretación. Ya bueno, sí. Esa es la suya, la mía y la del fiscal de la Nación y la de un montón de juristas es que sí puede ser investigado. Te voy a poner un ejemplo. Por favor. La Constitución coloca algo, por ejemplo, dice: las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables. Acaban ahí, el jurado decide y no cabe nada. ¿Alguna vez se planteó, eso significa entonces que no se puede instaurar un proceso constitucional para reclamar los fallos, los agravios, los entuertos que pueda causarse en la justicia electoral? Y el Tribunal Constitucional, en el famoso caso, en el celebérrimo caso, Lizana Puye, ¿sabe lo que dijo? Mirar literalmente la Constitución es no entender que a la Constitución hay que interpretarla a partir de la fuerza normativa, a partir de la concordancia práctica y a partir de la sistematicidad. Y así hay que interpretar el 117, no desde la ley, no desde el Código Procesal Penal, sino desde su espíritu, desde su finalidad. No es solo su vocabulario, sino también usted tiene herramientas y lo felicito, pero vuelta a lo simple. Aquí, en el artículo 117 que usted invoca para el pedido de nulidad, no dice en ninguna parte, no dice que no pueda ser investigado. No es literalidad, es interpretación. Precisamente la interpretación que yo le estoy diciendo, que el presidente es investigado y aquí no lo prohíbe. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, acá se está partiendo de un error en la interpretación. ¿Para usted es un error? No, lo que pasa es que la Constitución dice que lo que no está prohibido está permitido para los ciudadanos, para ti, para mí, ¿correcto? Pero para los funcionarios y servidores públicos, para los poderes públicos, ellos solo pueden actuar cuando se lo establece la normativa de manera expresa. Eso se llama principio de taxatividad. No se prohíbe aquí nada. Ya, pero no es que lo que no está prohibido está permitido. O sea, como la Constitución expresamente no dice
que al presidente no se le puede investigar, entonces sí se le puede investigar. Y entonces te pregunto, ¿y por qué crees que 6 fiscales de la Nación antes del doctor Pablo Sánchez no investigaron a ningún presidente? Interesante, pero el fiscal de la Nación ha roto ese principio y lo explica así. Y es que es innegable que las investigaciones a presuntas organizaciones criminales importan mayor dificultad. Organizaciones criminales, y sigo, mayor dificultad, dado que normalmente sus miembros, estando organizados y articulados, más aún siendo su líder el jefe de Estado, lo dice el fiscal de la Nación, y el jefe de Estado, tendrían la posibilidad cierta de destruir, modificar o alterar los elementos de prueba del delito y desde sus posiciones de poder hacer uso de la violencia para amedrentar a testigos o investigados que puedan buscar aportar en el esclarecimiento de los hechos. Uf, ¡qué fuerte! Sí, fuerte, pero inconsistente. Eso es abstracto. ¿Qué pruebas? ¿Cómo va abstracto? Va a ser si dice que el presunto líder de esta organización criminal es el presidente de la República. Pero porque lo diga el fiscal de la Nación no significa que sea cierto. Porque precisamente se está abriendo una investigación. Es el fiscal de la Nación y está sustentando por qué. No es que acusa, no, porque está abriendo investiga. Una investigación. Pero quiero aclarar un punto que es importante. De ese documento que tú estás leyendo y que tiene 26 páginas, Jaime, vamos a resaltar la página 18, parágrafo 51. Adelante. Mira lo que dice Pablo Sánchez, que en su tiempo, cuando le tocó ser fiscal de la Nación, ya no interino, sino en tiempo de Toledo, no lo investigó. ¿Por qué no lo investigó? Porque Pablo Sánchez sabía que el 117 establece una coraza a la figura presidencial, no a la persona. Dice, literalmente, el término solo puede ser acusado, dice Pablo Sánchez, en su sentido más amplio, ha implicado que el presidente de la República por mandato constitucional no pueda ser inmerso, subrayo y resalto acá, dice, en ninguna relación jurídico-procesal penal válida. Mira cómo Pablo Sánchez no dice acusación, dice relación jurídico-procesal. La investigación es una relación procesal, ¿te das cuenta? Precisamente eso dice la Constitución. Mira lo que dice, mientras dure su mandato, ni por el Poder Judicial, ¿correcto? Ministerio Público, Policía Nacional, ni por el Congreso de la República, salvo casos de vacancia o cuando concluye su mandato. No dice la lo está Fiscalía reconociendo. ¿Qué dice Ministerio Público? Dice, ni por el Ministerio Público. El fiscal de la Nación es Ministerio Público. Investigar a los altos funcionarios es del fiscal de la Nación. Pero vamos a distinguir acá, ante juicio político, artículos 99 y 100 de la Constitución, es una cosa distinta. Ante juicio, Fiscalía investiga, somete el caso al Congreso, llega a la subcomisión de acusaciones constitucionales, sigue por la comisión permanente y termina en el pleno del Congreso. Pues eso es un asunto distinto. Acá estamos hablando de la inmunidad, que no está regulada en el 99 y 100, sino en el 117. Lo que dice página 18, ¿verdad? Página 18, parágrafo 51. El fiscal se estaría contradiciendo, es lo que dice usted. Que el fiscal está reconociendo exactamente que al presidente no se le puede investigar, pero más adelante lo que dice es, sin embargo, pese a que así lo dice la Constitución, hay que compatibilizarlo con esta circunstancia, con esta coyuntura. Indicios, delito, gravedad, pero sabe, y entonces violamos la Constitución. Está enfrentando, no estamos violando la Constitución. Sí está violando no la insista Constitución con ese argumento, porque no es cierto. No, es cierto. Usted ha dicho en la primera pregunta que le hice, ¿en qué parte de la Constitución dice que el presidente no puede ser investigado? Usted me dijo, en su interpretación. Entonces comenzó usted interpretando, entonces la interpretación es suya, mi estimado no Jaime, es la verdad. Estimado Jaime, la Constitución es la primera norma jurídica del Estado. Por eso mismo. Y las normas jurídicas se interpretan para ser aplicadas. Exacto. Por eso. Y se interpreta, y aquí en la interpretación uno dice, a ver, solo puede ser acusado por traición a la patria, elección. No dice que no puede ser investigado. Señor, es investigado. Pero le digo más. Sí. En la página 7 del mismo documento, dice el fiscal de la Nación, gordo, a lo antes mencionado, dicho colaborador de la Fiscalía Anticorrupción habría agregado que Fray Vázquez Castillo, el sobrino, le habría comentado al empresario Samir Villaverde que el presidente de la República, a través de Juan Silva Villegas, tenía interés de designar a los funcionarios de Provías descentralizado, con el objetivo de poder adjudicar obras a las empresas de provincias que habían apoyado en la campaña, incluyendo a otras empresas. Vamos a la fuente. El Estado como pago
Vamos ¿Qué a es la esto? fuente de esa información, Jaime. Vamos a la fuente. Dice ¿Quién lo que es dice? un aspirante. No, No, colaborador. Dice aquí. A lo, Pero a lo no antes es mencionado, colaborador dicho porque no hay colaborador. sentencia. Y te voy a explicar por qué. Porque vas a ver ahí que no tiene, por ejemplo, una sentencia que lo reconozca, porque si no diría colaborador con sentencia tal. No es un ¿Sentencia colaborador. por qué? Porque el proceso de colaboración eficaz solo eres colaborador cuando tienes sentencia. Tú No, hablas, sentencia se no. corrobora, se llega a un acuerdo y el acuerdo El- es sometido a una audiencia y el juez El sentencia. testimonio de la señora López ha sido ya validado por la justicia peruana. No. Sí, No. sí. Te voy a aclarar. ¿Tú me vas a decir por el argumento porque le han dado prisión? ¿Y tú crees que eso es válido? No. Si no- Usted, como buen abogado que descubrió su vocación de muy joven, sabe que un testimonio de colaboración eficaz se valida en el sistema de justicia. Un juez lo valida. Y no ha sido validado. Un juez ha validado el No, testimonio de Jaime, Karelín yo te López. reto que tú me digas, ¿dónde está la sentencia de Karelín López? Indícame. No, sentencia no. No, es que quiero que me Sentencia entiendas. no. A ver, Jaime, hay usted que tener sabe cuidado. muy bien Estamos confundiendo que las cuando cosas. un testimonio pasa, no le digo que es sentencia, no tuerza las palabras. No, es que es Le el estoy proceso de colaboración, por eso, Jaime. pero Una persona no son habla. dichos de la señora te López. voy a decir cómo es. Adquiere otro Según la ley. estatus según la justicia. Según la ley, te voy a explicar. Una persona habla y no es colaborador. Luego Así se es. somete a corroboración y todavía no es colaborador. Se celebra un Ella ha acuerdo con la aceptado lavado de fiscalía, activos. tampoco es colaborador. Cuando el juez hace un control de Ella legalidad, lo aceptó dice la ley. lavado de activos. No, es que no Ha importa lo que aceptado el acepte, delito de lavado de no activos. importa lo que acepte la persona. Lo que te estoy diciendo es lo que dice la ley. Vamos acá a lo que dice la ley, no a lo que dice una persona. La ley dice que eres colaborador eficaz desde que tienes sentencia judicial. Si no hay sentencia, no eres colaborador, eres aspirante. Y te voy a poner un ejemplo, el caso Cuellos Blancos de Puerto. Gianfranco Paredes habló, sindicó, señaló, levantó el dedo acusador. Después de 31 meses no se corroboró lo que dijo. ¿Y entonces qué pasó? No fue colaborador. ¿Te das cuenta? Te estoy Según poniendo el un ejemplo acá, Ministerio un caso Público, mediático también. según el Ministerio Público, documento de la Fiscalía de la Nación, ¿qué es un colaborador eficaz? ¿Es la persona sometida o no a una proceso investigación o proceso penal? ¿O que ha sido condenada? Está bien, eso Que no cambia. se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales. Acá está, pues. Sí, por eso se llama delación premiada. Por eso, pues. Pero es la palabra de una persona que dice soy una delincuente. Vamos a empezar por ahí. Claro, Correcto. obvio. Segundo, Que estamos hablando de eso en el gente- derecho se llama, eso en el derecho se gente llama santa. prueba sospechosa. ¿Y sabes qué Por dice la eso, ley? esto no es una sentencia, por eso no, esto no, es no, una no. investigación. Esas son y palabras es de la una carga persona, tan Jaime. fuerte, No tan lo es. grave que se ha No lo es. encontrado. El fiscal de la Nación lo dice. No lo es. Que ha decidido abrir investigación preliminar al Está presidente bien, Castillo. Pero no puede hacerlo. Pero no puede Otra hacerlo. vez. El presidente no puede ser No, perseguido. El presidente no no es puede perseguido. ser encausado. No es perseguido. El presidente no puede ser Y además procesado. otra El presidente cosa, no puede ser una demandado. investigación preliminar Está bien. no se dictan medidas coercitivas como ¿Quién dice ustedes que han no? estado distorsionando. No. Impedimento de salida. Pero ¿cómo Caso le van a PPK, decir, caso pues, Susana Villarán, ¿cómo que no? No, pero él es presidente, pues. Ya, ¿y dónde, Y tiene dónde una dice que no se investigación puede? A ver, preliminar. vamos con tu lógica. ¿Dónde dice que no se puede? preliminar. Por eso, vamos vamos con tu lógica. Tu lógica es, como no dice que no se puede, entonces sí se puede hacer. Está bien. ¿Dónde dice que no se puede? Es una investigación preliminar. Está bien, Jaime, pero entiéndeme Pero no una es cosa. una investigación en ya las diligencias oficialmente preliminares. abierta. Vamos a la ley, artículo 334. ¿Qué son las diligencias preliminares? Actos urgentes e inaplazables para poder conservar fuentes de pruebas, para identificar a responsables y para determinar el carácter delictuoso de los actos. Eso es lo que dice la ley, ¿correcto? Y las diligencias preliminares están sometidas a lo que el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, llama búsqueda de pruebas, restricción de derechos. Una vez investigado el presidente, ¿qué se puede hacer? Impedimento de salida, operación encubierta, agente encubierto, intervención a las comunicaciones en tiempo real, levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria, bursati. Todo eso se puede, Jaime, en investigación preliminar. Eso está en la ley, en el Código Procesal Penal. Pero por eso, son dos tipos de investigaciones, es lo que le estoy tratando de explicar. Esta es una investigación preliminar. Y en la preliminar pasan estas cosas, Jaime. No, claro, evidentemente se tiene que corroborar, pues, o sea, tiene No, que estamos recogerse hablando de pruebas. las medidas cautelares. Tú dices que no, yo te estoy explicando que sí. La ley dice que sí. Y no confíes en mi palabra, pregúntale a cualquier No, otro no, abogado. no. Veamos el Código Procesal Penal y No te se vas a dar trata de cuenta que es confiar así. o no. Pero
de lo que se trata aquí finalmente es la carga que existe contra el presidente. Porque usted partió de la premisa, ¿no?, de que, primero, usted dijo que no era cierto, que en su interpretación, primero ustedes han empezado diciendo que la Constitución prohíbe investigar al presidente. Eso es falso. Falso, porque en ninguna parte dice que no puede ser investigado el presidente. ¿Esa es que tu otros interpretación? No, porque no dice. Yo le pregunté, comenzando esta entrevista, le dije, por favor, dígame, ¿en qué parte de la Constitución dice que el presidente no puede ser investigado? Me dijo, se interpreta así. Pero ya te y puse claro, el ejemplo de Lisana Puelles. pero cuando uno lee el artículo 117 dice, sí, pues, el fiscal de la Nación está en toda su atribución para poder investigar al presidente de la República, y es primera vez en la historia republicana del Perú que un presidente es investigado por hechos cometidos en su mandato. Ya hubo un presidente que se llama Martín Vizcarra, que se le abrió una investigación preliminar. Y se suspendió. Por hechos, exacto, pero se abrió una investigación preliminar por hechos cometidos durante su gestión. ¿Por qué crees que se suspendió? Como gobernador regional de Moquegua? Se suspendió porque el 117 así lo impone. Y te voy a decir una cosa. Esta falso, no es mi opinión. Esta falso. no es la opinión de El caso Valle. está en el equipo especial Lavajato. No, pero la Lo Fiscalía tiene de la el Nación fiscal suspendió. Germán Juárez Atoche, y pasó al caso. Por eso, pero ya Vizcarra es un expresidente. Pero en el por tiempo eso, que pues, Vizcarra pero era presidente, pasó al despacho de Juárez Atoche. No, pero no ha pasado como a Pedro Castillo. Esta no es la opinión de Benji Espinosa, abogado del presidente, ¿correcto? Que tú puedes juzgar de una opinión interesada como parte. El profesor es parlamentario Javier Valle Riestra, que tiene un trabajo muy interesante, la responsabilidad constitucional del jefe del Estado. ¿Qué cosa dice al respecto? Dice que cuando la Constitución se refiere a no acusar, se refiere a no demandar, a no procesar, a no investigar. El profesor Francisco Eguiguren Praeli, trabajo, la responsabilidad del presidente de la República hacia una reforma constitucional, establece que la inviolabilidad alcanza a la investigación. No lo digo yo, lo dicen juristas. Ahora, el tema es por qué ustedes autorizada. se ponen tan goalkeepers con esto, por qué atajan algo que ya más bien debería ser lo contrario, oiga. Debería ser absolutamente lo contrario, decir, ¿quieren investigarme? Investíguenme, que no me van a encontrar nada. Acá parece lo contrario, no me investiguen porque me van a encontrar un montón de cosas. ¿Se da cuenta? Es lógica simple. Yo te diría lo siguiente. Dime cómo interpretas el artículo 117 de la Constitución y te diré qué concepto de la Constitución tienes. La Constitución no es una carta política de orientación, es una carta normativa de mandato y vinculación. De mayor respeto a lo que es la Carta Magna, Así es un contrato social. Por supuesto. Por esa misma razón me tomo el trabajo de interpretarlo, usted también. Como yo no soy abogado, he consultado durante el día, he hecho mi tarea, he consultado con 4 abogados, 5 abogados. Y un par pensaban como usted, ¿eh? Pero luego uno se forma un juicio, pues, ¿no? Entonces, cuando leo el artículo 117, digo, a ver, ¿en qué parte dice que no lo podemos, la Fiscalía no lo puede investigar? No está. Sí, entonces ahí usted está equivocado. Hay que entender, no, Jaime, no es así. Está equivocado la Constitución es una norma jurídica que establece incluso y le una digo supuesta más, contradicción. La Constitución no puede Te voy a favorecer la impunidad. La Constitución no está hecha para favorecer la impunidad de las personas. ¿De qué impunidad estamos hablando si estamos que hablando usted dice de no lo investigación? investiguen al presidente. Ya está bien, pero por eso, es que no se puede porque la Constitución lo prohíbe. Te estoy enseñando. Además, Enrique Chirino Soto, Enrique Bernales Ballesteros van en la misma línea. El maestro Luis Villarán, el más grande comentarista de la Constitución de 1860, en cuyo artículo 45 nació esta disposición, Todos también lo han establecido. argumentos que van en contra de la transparencia. ¿Por qué no son transparentes? La legalidad constitucional, No, pues, Jaime. señor. La transparencia No. es importante, tan importante como la legalidad Se constitucional. había hecho por defecto, mecánicamente o por temor. Imagínese una cosa. A ver, si este argumento y este artículo se hubiese interpretado correctamente como lo pienso yo, ¿cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado con Toledo, con Ollanta y con Alan García? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? No, es una falacia de Debería falsa analogía pensarlo. porque esa es la situación de personas distintas, Debería usted en casos pensarlo. distintos, Han sido hechos presidentes. distintos. Está bien, es lo único en lo que se parece. En lo demás son hechos Imagínese completamente distintos. tener que completamente sufrir distintos. como Al país presidente Castillo no se le ha encontrado fugas, un sol. suicidios. No se le ha encontrado desbalance, ¿correcto? E Todo se impunidad. forma en función de palabras de delincuentes.
Sí, Eso pero hay hay que una decir. afirmación muy grave que Correcto. dice que el señor Pero son recibió palabras. 30.000 soles. Son palabras de aspirantes a colaboradores. Pero y el hay que artículo corroborarlo. 158.2 dice que tiene que corroborarse. Tenemos y están en proceso ya de la corroboración. suficiente experiencia como país de haber soportado presidentes ladrones para tener que aguantar que un mandato se termine y recién ahí esperar a ver. Mejor que se aclare ahora. No, entonces Yo no que he se reforme la Constitución, sentenciado al Jaime. presidente Castillo No. y mucho menos el fiscal de la Nación está sentenciando al presidente No. Castillo. Porque no puede hacerlo, solo No el lo juez está sentencia, por el eso. fiscal no puede. Y eso sí dice la Constitución. Eso sí dice la cosa dice Constitución. la Constitución? Que el presidente no puede ser acusado durante su mandato. Así, la pregunta es, ¿y para qué lo investigas? ¿Lo investigas que para suspenderle la investigación? Lo investigas para Tú esclarecer investigas, según la ley, hechos para acusar que o contravienen para sobreseer. la ley. Jaime. Investigas a Tú un investigas presidente para que acusar o tiene sobreseer. sobre sus hombros acusaciones tan graves que comprometen a sus sobrinos, a su ex secretario personal de absoluta confianza, $20.000 en el baño. ¿Qué cosa es esto, señor? Y lo tendrá que responder el señor Pacheco, no el presidente. Las responsabilidades Pero penales era son su personales. secretario de mayor Está bien, pero confianza. en el plano penal las responsabilidades son personales y estamos hablando del plano penal. Y te voy a decir una cosa más. Acá la situación es la siguiente. Mientras yo te cito precedentes y te cito opiniones y te cito el caso Licena Puelles, tú me citas coyuntura. Finalmente acá tenemos una decisión de un fiscal que ha violado la Constitución y finalmente, si yo estoy equivocado o el fiscal está equivocado, Pero lo va a resolver el Poder precisamente Judicial. por esa razón es que el fiscal de la Nación dice, es tan grave, es tan fuerte la carga que ha llegado a mis ojos y a mi despacho, que me veo en la obligación de investigar al presidente de la República al amparo del artículo 117 de la Constitución, que usted dice que no permite investigar al presidente, pero que en ninguna parte de ese artículo dice eso. Sí, pero por eso es que hace 200 años Montesquieu decía, el juez es la boca muda que pronuncia la ley. Y en tiempos recientes el profesor Trasellí dijo, si pensamos así, entonces los operadores jurídicos, juez o fiscal, sería un fonógrafo de la ley. O sea, solo reproduces textualmente lo de la ley. Hagamos un esfuerzo más allá. Veamos la funcionalidad y la finalidad y no nos quedemos en la literalidad. No es literal, pues, mi querido doctor Por Benji Espinosa. Es una interpretación en base a la Pero construcción gramatical, literal, El gramatical presidente del solo texto. puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones regionales, municipales. No dice que Cuando no tú- puede ser investigado, pero, mi querido estimado señor. Jaime, cuando tú lees al pedem litere, al pie de la letra y estás citándome literalmente, eso no es una interpretación ¿Cómo literal. dijo cuántos años eran? ¿Qué cosa? 200 años, ¿no? Sí, claro. ¿No? Hace 200 años citó usted a quién? Montesquieu, el Montesquieu. varón de Montesquieu. El varón autor de del Montesquieu. Príncipe. Años, décadas, sufriendo corrupción. Estamos hartos. No queremos esos precedentes vetustos que han apañado y permitido la corrupción en las más altas esferas del poder. Lo mejor por la transparencia, mi querido doctor Benji Espinosa, es que el presidente Castillo sea investigado. Pero- No es acusado, no es sentenciado, no es perseguido, no jueguen al plan de víctimas. Lo mejor para la democracia, porque no es solo el pellejo del señor Castillo, estamos hablando del país. Tenemos Cuando- que sanear esta situación cuanto antes. Reflexione, le dejo esa reflexión. Jaime, y yo te tengo digo, que yo terminar te dejo la entrevista. siguiente reflexión. Sí. Montesquieu no solo dijo esa frase, es al que se le reconoce la famosa tríada política de división de poderes. Tenemos división de poderes por lo que señala también Montesquieu, pero te voy a decir una cosa más. La transparencia es importante, sí, de la mano con la legalidad constitucional. ¿De qué democracia estamos hablando si por un lado exigimos transparencia y por otro lado violamos la Constitución? Eso no se puede Si tolerar. Montesquieu hubiese visto Lavajato y hubiese visto las cosas que se están denunciando, que es mejor aclararlas, creo que se volvería a morir. Yo te diría una cosa, Jaime, como una reflexión. Yo diría que hay que tener siempre mucho cuidado porque no hay que resolver bajo las pasiones de la coyuntura. Yo entiendo las pasiones Al y las emociones. contrario. Hay que entender las Al razones del contrario, derecho. Estamos, como le digo, hartos. Y de eso es una gobernantes pasión, y eso es una corruptos. emoción. Alan Eso es un García argumento de I, emoción. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo,
Alan García II, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski con las acusaciones que tiene sobre sí, Vizcarra, ya basta. Ya basta, no queremos que Muy bien, después que terminen su mandato, Jaime. No, pero es que el artículo lo permite. No es que ya no quedó lo permite. claro. No quedó claro, esa es tu posición, Es que y tu usted ha posición es venido tan a válida como defender, la mía. Por supuesto. Correcto. Pero para mí y para un grueso de constitucionalistas, como le digo, independientes, que no están como usted jugando a... ¿Tú crees que no tienen jugando a, pero seguramente, pero me Ah. refiero que usted es el defensor legal del Por presidente, pues supuesto. usted tiene que defender una posición. No, pero yo defiendo en lo que creo, yo estoy convencido de eso, pero además yo me Yo avalo, también defiendo en lo yo que me avalo creo. en juristas de Y por nota. eso le digo, Juristas más de allá nota. de Montesquieu, De más distintas allá tiendas políticas, de además. los juristas que merecen todo mi respeto, como país estamos hartos de que alguien gobierna, termina su mandato, se manda a mudar y después tenemos que ir a Chile, a Japón, a perseguirlos por aquí, por allá, a Estados Unidos. Basta que se resuelva esto ahora por el bien de la democracia. Doctor, tengo que terminar. Termino Le con agradezco esto, mucho. Jaime. Brevemente, por favor. Basta también de que la fiscalía sea una veleta que se lleva el viento. No se puede permitir que un fiscal primero diga no y ahora diga que sí se puede. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, con nosotros. Gracias, doctor Espinosa. Gracias, Jaime. Ha Un sido placer, sí. muy interesante y usted muy amable por responder a las preguntas. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con Iván Meini, que ha sido procurador, para ver este mismo caso desde el otro lado. Esto se llama Octavo Mandamiento, vía Canal N.